Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos sintonizan a través de la señal de Azteca 7. Es una gran bendición contar con su audiencia y el día de hoy estamos de fiesta y pues ya no pudo estar nuestra amiga Esmeralda con nosotros, pero nos acompaña nuestro invitado Juan Vizcarra. Él va a estar conduciendo el programa. Hermano Vizcarra, adelante, bienvenido. Muchas gracias, David. Pues es un gusto estar con ustedes aquí en el programa Levantando el Velo. Y pues vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de esta tarde, que es la tercera y última parte sobre las Escrituras, si fueron inspiradas por Dios o por voluntad humana. Y partiendo de los primeros escritos que se hicieron en lengua cananea y palebreo, para después pasar a hebreo y de ahí al hebreo aramaislao, con Esdras, ¿cuándo fue que llegó el griego, David? Bien, la semana pasada estuvimos viendo lo que fue la primera parte y la segunda parte de cómo es que se formaron las Escrituras. Muchas personas piensan que son por voluntad humana o que a algún loco se le ocurrió escribir eso el siglo pasado y que como no tenemos muchos registros, dicen, ay, esa la acaban de inventar. Uno escucha cada razonamiento, valga la redundancia, necio, que es necesario hablar de cómo es que se formó, de dónde provienen las lenguas más antiguas, y estuvimos viendo en el primero y segundo programa que partiendo de que Dios quiere comunicarse con el hombre, estuvimos viendo que Dios tiene su lengua divina. Todos los escritores de la Biblia se les llaman agiógrafos. Una cosa es el agiógrafo, que es el que recibe la revelación, la inspiración del Espíritu Santo y transcribe lo que Dios tiene deparado para la humanidad en ese momento, y otra cosa es lo que es el escriba. De hecho, en el Antiguo Testamento Jesús hace mención a los escribas, que no es lo mismo que el agiógrafo. El agiógrafo es el que es inspirado por Dios y que plasma el mensaje divino en una lengua humana. Ya lo que son los escribas son los que se encargan de transcribir los antiguos escritos a unos más nuevos. ¿Por qué? Porque el papel de aquel tiempo era papel muy corrosible, era papiro orgánico que tenía cierto tiempo de vida, muy pequeño, y había que volverlos a transcribir antes de que se deterioraran y se perdieran. Bien, partiendo de ahí, estuvimos viendo, Omar, si lo recuerdas, la primera parte y la segunda parte de cómo es que Dios revela su palabra a través de estos agiógrafos. Estuvimos viendo que la lengua más antigua y la que llegó a ser lengua única en todo el mundo fue la lengua semítica. Esta lengua semítica proviene de uno de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Estos tres hombres poblaron todo lo que es Asia Menor, el norte de África, Europa y Medio Oriente. Especialmente la descendencia de Sem fue la que se plantó en Medio Oriente, que es de donde proviene Abraham. Abraham proviene de Babilonia, y Babilonia tenía como lengua posterior a la semítica después del diluvio y después de la Torre de Babel, la lengua acadia. Entonces sale Abraham hablando la lengua acadia babilónica, se viene a la lengua a la tierra de Canaán, ahí aprende las lenguas que se hablaba en esa tierra, que era la lengua cananea. De ahí desciende a Egipto. En Egipto aprende la lengua copta, después se devuelve a Medio Oriente, de nuevo a la tierra de Canaán, y es ahí donde se da la historia de Isaac y de Jacob, y de sus 12 hijos de Jacob. Ellos descienden a Egipto hablando lengua cananea, y algo de la lengua acadia, porque era la lengua paterna. Ahí ya en Egipto pasan entre 400 y 500 años, y ahí ellos adoptan la lengua copta. Salen de Egipto liderados por Moisés, y se cree que Moisés fue el autor del Pentateuco, que lo estaremos viendo en otros programas porque difiere mucho en ciertos detalles, ¿no? Es imposible pensar que el mismo Moisés está redactando su muerte. Entonces ahí hubo más de dos manos, pero lo vamos a ver en otro programa, otro tema posterior. Bien, ¿qué lengua se usó cuando se escribió el Pentateuco? Era un hebreo muy antiguo llamado palebreo, que era hijo de la lengua madre de la tierra de Canaán, que era el cananeo.
Después va a un hebreo ya más pulido. Después pasan muchos siglos, el pueblo de Israel es deportado a Babilonia. En Babilonia ya no se hablaba el acadio, sino que ya se hablaba el sumerio, junto con los persas. Por tanto, pasan ahí 70 años, salen de Babilonia, se regresan a la tierra prometida, pero ya no llevaban un hebreo, sino que ahora llevaban un arameo. Entonces el hebreo se arameizó, porque Dios siguió hablando. Pero los que recibían el mensaje, se me fue el nombre, los agiógrafos ya no escribían en palebreo ni en hebreo, ya ahora escribían en un hebreo arameizado. Y ahí nos quedamos. ¿Cuándo es que llega el griego? Me gustaría que contestaras esta respuesta, Omar. Así es. Para que tengas también posteriormente, cuando salen del exilio de Babilonia, los judíos duran 70 años en Babilonia, porque Nabucodonosor llevó a Judá, al pueblo de Judá, a Babilonia como prisioneros. Duran 70 años en esa nación y después salen de ahí, ya cuando estaba el imperio medo-persa en el gobierno mundial. Y como decías, David, no hablaban ya el hebreo, sino era un hebreo arameizado. Esdras participó mucho y tuvo una parte muy importante en lo que es la recopilación de las escrituras. De hecho, él lo arameizó. Exactamente. Porque estaban los escritos en palebreo y en hebreo. Pero llega Esdras y ya no conocía el palebreo. Exactamente. Entonces, del hebreo lo transcribió él. Haz de cuenta que fue traductor de un hebreo arcaico y uno que acababa de pasar a un hebreo con tintes muy marcados arameizados. Él lo arameizó. Porque en 70 años que estuvo ese pueblo ahí, pues el idioma pues se perdió. Entonces había que transcribir del viejo hebreo a la lengua que se hablaba en la actualidad. Y Esdras tuvo una parte, pero muy importante, entonces es conocido también como el segundo legislador. El doctor de la ley, después de Moisés. Después de Moisés, que es el que vuelve a recompilar lo que es la ley, a traducirla, y se cree que Esdras añade ciertas cosas también a lo que es el Pentateuco, sí, que hay que comentarlo después en otro programa. Entonces, ¿qué pasa? Después del periodo de los últimos profetas, que el último fue Malaquías, se abre un periodo de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un periodo de 400 años. Se le conoce periodo intertestamentario, porque es el periodo que hay entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es ahí donde llega el griego. Exactamente. ¿Qué pasa? Alejandro Magno se levanta como un gran conquistador. Que derrotó al imperio persa. Al imperio medo-persa, exactamente. Y Alejandro Magno conquistó todo lo que era el mundo civilizado y conocido en aquel entonces. Fíjate, me gustaría aclarar eso porque es muy importante. Alejandro Magno, a diferencia de los otros conquistadores que hubo antes de él, por ejemplo, estamos hablando Nabucodonosor, era un gran conquistador, pero no imponía el lenguaje. Tan es así que toma al pueblo de Israel, lo lleva a Babilonia, y en Babilonia ahí ya les impone el idioma arameo. Así es. Pero la gente que se quedó en Israel se quedó en custodia. Hubo gente del gabinete de Nabucodonosor que estaba custodiando las ruinas de Jerusalén, cuando también había gente judía ahí, pero era una minoría. Así es. Entonces, estos guardas, estos mayordomos del rey que estaban al cargo de las ruinas de Jerusalén, no les impusieron el arameo a los pocos judíos que se quedaron ahí. Así es. Pero, y pasa lo mismo con Artajerjes. No les impone el idioma ni la cultura, simplemente llega, sabes que yo soy rey grande, tú eres rey chico, yo te puedo conquistar y destruirte, pero si tú quieres hacer pacto conmigo, yo te concedo la paz, pero tú me tienes que rendir pleitesía y me tienes que dar tributo. Estos dos reyes, tanto Nabucodonosor como Artajerjes, eran diplomáticos. Ellos negociaban la paz para beneficiarse de ello. Pero no así Alejandro Magno. Fue el primero que sobrepasó en mentalidad a los otros conquistadores. Él llegaba, imponía por la fuerza militar, los sometía, no había negociación. Tú a partir de este momento formas parte del imperio griego y te tienes que hacer a nuestros dioses, a nuestra cultura y a nuestro idioma. Así Es por eso que la nación judía aprendió griego, porque se los impusieron.
Y eso lo vamos a ver más adelante con los macabeos. Así es, entonces Alejandro Magno conquistó todo lo que era todo el Mediterráneo, que era el mundo civilizado de aquel entonces, y exactamente él llevó el helenismo a todos sus dominios. Y pues es ahí como el pueblo de Israel aprende lo que es el griego. Muere Alejandro Magno, se divide el imperio entre sus 4 generales, que se levantan 2 dinastías muy importantes. La dinastía Ptolomaica y la Seleucida, que son los 2 imperios que están chocando durante un periodo de como de 200 años. Aproximadamente. Y es de ahí donde viene el griego ptolomaico, que es lo que lo mencionábamos en el programa pasado. Entonces ahí es como el pueblo judío comienza a aprender lo que es el idioma griego. Y en ese periodo de tiempo de los 400 años, en el 282 más o menos, es donde nace la versión Septuaginta, que es la versión griega. Pero ¿qué pasa? Uno de los reyes de la dinastía ptolomaica, que fue Ptolomeo IV Filadelfo, este hombre quería tener un ejemplar de la Biblia, porque él en Alejandría se encontraba la biblioteca más grande. Más de 1 millón de libros. De ejemplares, exactamente. ¿Te has preguntado cómo fue que se hizo esa biblioteca tan grande? Así es. Llegaban, fíjese la mentalidad de este rey egipcio, de línea sanguínea griega. Él pedía de tributo a cada barco que llegara a Alejandría, siendo que Alejandría era el puerto principal de comercio. Cada barco que llegaba, si traía 500 personas, eran 500 libros, 1 por persona. Era decir, el pasaporte para poder bajar del barco. ¿Cuántos barcos durante bastante... el periodo de tiempo que... Sí, estamos hablando... ¿Qué te gustan los 200, 300 años de esplendor? ¿Cuántos barcos no bajaron? ¿Cuántas personas no bajaron? Y fue así como se hicieron de más de 1 millón de libros en aquel tiempo. Épale, entonces, este rey se hace de la biblioteca y bien dices tú, dice, tengo toda la cultura de la humanidad aquí, pero me hace falta uno, el libro del Dios de los judíos. Y es ahí donde comienza la historia de cómo es que se hace la versión Septuaginta. Exactamente. Adelante, nace la versión Septuaginta, mandan llamar a 70 rabinos para que traduzcan la Biblia. Este hombre, el rey Ptolomeo, cuando leyó la Biblia, observó que estaba que era demasiada información muy extraña, muy diferente a lo que él había leído en otros libros. Omar, vamos a interrumpir un pequeño momentito. Adelante. Porque vamos a corte y ahorita regresamos, que se queda bien interesante esta plática. Sí, no le cambie. Palmas Automotriz te ofrece las mejores marcas para que estrenes carro o camioneta: Chrysler, Dodge y Jeep. Visítanos y haz tu prueba de manejo gratis. Te esperamos en Avenida Rafael Buelna, 210, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán. Palmas Automotriz. ¿Te urge un cambio de look? Ven con los expertos. Ven a Fashion Salon, donde te atenderán los especialistas en diseño capilar Lupita Montelongo y José Millán. Haz tu cita al 985-3821 o visítanos en Guillermo Nelson, 1807 Centro. Fashion Salon. Para todos los problemas relacionados con las vías urinarias, el doctor Fernando Camacho tiene la solución. Cirugía endoscópica para próstata, cálculos urinarios, disfunción eréctil, incontinencia urinaria en ambos sexos, urología de primer nivel, ética y discreción en un solo lugar. Además, contamos con atención especial para niños. Haz tu cita al 6699-181110. Visítanos en Polimédica, 5º piso. Restaurant Bar La Costa Marinera te espera con una gran variedad de platillos, ambiente familiar, hermosa vista al mar y su inigualable servicio. Abrimos apetito todos los días. Reservaciones al 914-1928. Restaurant Bar La Costa Marinera. Estamos ubicados junto a la orilla del mar, entre hoteles Oceano Palace y Luna Palace. Si sufres de alergias en los ojos, enfermedades del nervio óptico, estrabismo, necesitas de una adaptación de lentes o buscas un oftalmólogo con experiencia en cirugía láser de catarata, la doctora Gloria Osuna te espera. Haz tu cita al 954-0497. Además, contamos con atención especial para niños. Doctora Gloria Osuna. Una buena visión es determinante para el desempeño laboral y escolar. Ve con precisión, ve a Galería Óptica, con más de 1000 armazones a elegir, adaptación de lentes de contacto y graduaciones especiales. Examen de la vista profesional por el optometrista José Luis Machado. Visítanos en Insurgentes 216 Poniente, Fraccionamiento Flamingos. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo?
no? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes en punto de las 10:30 por Azteca 7. Y estamos nuevamente al aire, regresamos con el tema, Omar, que nos quedamos bien interesantes aquí. Así, estamos hablando del rey Ptolomeo IV, Filadelfo, Sí. de la dinastía ptolomaica, que manda a traducir la Biblia de los judíos, del hebreo aramizado en el que está escrito en ese tiempo, que fue Esdras quien lo traduce a un griego. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo de Israel había aprendido a hablar griego también. Sí. Entonces se traduce la Biblia y ahí es donde nace la versión Septuaginta o versión de los 70, muy, muy famosa, y es el registro, creo, si no me equivoco, más antiguo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? El hablar de la Septuaginta. Hablando del tiempo, Omar, el tiempo de silencio, ¿qué significa eso? ¿Hubo escritura en ese tiempo? En el periodo del silencio, que se le llama ese periodo de 400 años, sí hubo personas que escribieron, mas se llama del silencio porque no hay registro de profeta que se haya levantado, o no hay registro de escrituras que se consideran inspiradas por Dios Canónicas. en ese tiempo, canónicas, no hay. Pero sí hubo personas que escribieron parte de la historia. Por ejemplo, tenemos el libro de los Macabeos, que es considerado como apócrifo. Sin embargo, es un libro que redacta historia verídica. Es un libro, no es con el propósito de Dios comunicar un mensaje al ser humano, pero sí de conocer lo que es la historia y lo que ocurrió en ese tiempo. Más histórico, ¿verdad? Exactamente, es un libro de registros históricos. Es por esa cuestión que a ese periodo se le llama el tiempo de silencio. No hubo profeta. Dios estaba preparando todo en el ámbito sociocultural. Ajá. Para preparar la venida del Mesías. Y qué importancia, David, que se interrumpa, que Alejandro Magno haya llevado el idioma griego. ¿Por qué? Porque al expandirse el griego por todo el mundo civilizado y al ser la lengua universal como el inglés o el inglés o el español, entonces ya no habría barreras para predicar el evangelio en un idioma tan conocido. Es que eso es lo que te acabo de comentar. Dios en ese tiempo del silencio no es de que Dios haya enmudecido. Nuestro Dios es un Dios vivo que habla y se hace manifiesto su voluntad en la tierra. Se le llama tiempo de silencio porque no levantó profeta, estaba haciendo algo aún más excelente. Exactamente. Estaba preparando todo socioculturalmente hablando, y político y religioso en todos los aspectos. Estaba acomodando todo como que si fueran piezas de ajedrez para la presentación del Mesías. Tenía que venir en un tiempo bien exacto y con todas las circunstancias dadas. Ya Dios había levantado a Alejandro Magno. Dios le había dado la capacidad no solamente para conquistar, sino para imponer cultura, para lo que dices tú, Omar. Una vez llegado el griego a los judíos, Dios tocó el corazón de Ptolomeo Filadelfo IV para mandar hablarle a los rabínicos de Jerusalén, y mandaron creo que 10 de cada tribu, 120 mandaron. Entonces tuvieron una preparación estos 120 maestros, y cada uno se puso a transcribir lo que es el libro sagrado. Después de cierto tiempo le entregan el libro sagrado ya traducido a Ptolomeo, y a raíz de ese libro se empiezan a sacar copias con los escribas, que de tal manera que esa es la versión que llega a los tiempos de Jesús. Hay un pasaje donde Jesús abre la Biblia y cita a Isaías. Sí. Dice, no recuerdo el pasaje. Así es, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar las buenas nuevas. Exactamente. Que lo quisieron agarrar a pedrear. Dice, se hace igual a Dios al leer esa porción bíblica. Lo quisieron apedrear. Entonces, ¿qué versión fue la que leyó él? Ahorita hay muchas versiones. Está la Reina Valera 1960, la King James, la lenguaje actual. ¿Cuál fue muchas la versiones que leyó Jesús? La Septuaginta. La Septuaginta. ¿En qué idioma escribieron los apóstoles? En el griego. En el griego. Ahí llega a la escritura el griego con Jesús. Y antes de Jesús ya había llegado al pueblo judío por medio de estos hombres que fueron a Egipto con el rey Ptolomeo Filadelfo, la tradujeron al lenguaje griego y de ahí sacaron copias. Y esa versión fue la que se leyó en la sinagoga donde Jesús abre el rollo. David, y una de las preguntas que muchas personas se pueden hacer es,
¿qué lengua habla Jesús? ¿Y en qué versión estaban las Sagradas Escrituras en ese tiempo? Pues nos estás explicando que Sí. la Septuaginta, ¿verdad? Pero ¿qué lengua es la que habla Jesús? Bueno, Jesús, recordemos que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. En su lengua humana él hablaba lo que es el griego, era la lengua oficial en todo el, vamos a llamarlo el imperio. Ya en ese tiempo ya era el romano, ya habían derrocado a los griegos, pero estaba reciente. Aún estaba en vigencia la lengua griega. Jesús hablaba el griego. Y la lengua materna que él tenía era un arameo galilaico, porque él proviene de Galilea. Y era no era un hebreo, era un arameo galilaico. Como un dialecto, ¿verdad? Era como un dialecto. dialecto. Arameo galilaico. Conocía algo del hebreo porque se sentaba con los doctores de la ley, Sí. y los doctores de la ley conocían el hebreo y se ponía a debatir con ellos, y de hecho y no era en arameo. Y de hecho en la sinagoga se leía la escritura en hebreo. Exacto. Y había alguien que traducía en el idioma arameo para que las demás personas que no hablan el hebreo puedan entenderlo también. Es ahí donde la pregunta es muy interesante, porque en la parte humana Jesús adopta el arameo galilaico de su familia, adopta el griego, que es el idioma que se hablaba ahí, adopta el hebreo, que fue antes de los tiempos de Esdras, porque era el hebreo que hablaban los del Sanedrín, los maestros, los rabinos. Pero también dentro de él estaba la naturaleza divina. Sí. Y la naturaleza divina sobrepasa todo entendimiento. Cualquier lenguaje que pudieras hablar con Jesús o idioma, él te lo conocía. Exactamente. Y te lo podía responder en su idioma. Incluso se cree que también Jesús habló latín al estar en la corte cuando fue juzgado para sentenciar a Cierto. muertos. Se cree que él habló en latín con Poncio Pilatos y con las demás personas a las cuales lo llevaron para ser enjuiciado. Y es ahí donde yo comento la parte divina. Porque simplemente echemos cuentas, arameo galilaico, hebreo, griego y ahora latín, cuando él no había estudiado en ninguna escuela rabínica. Esto es solamente de Dios. Y era todo un políglota, ¿verdad? Exacto. De hecho, el judío por naturaleza es políglota, Juan. Sí. Un judío que no te habla 5 lenguas no es judío. No es judío. Sí, Exacto. así es. ¿Y en qué idioma está escrito el Nuevo Testamento, Omar? El Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego, aunque hay textos que sí tienen partes de hebreo y algunos de arameo, pero en general está escrito en griego. Y aquí suele haber cierto problema cuando hablamos del griego, David. Porque Exacto. cuando se menciona en qué se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, se dice en griego, pero ¿qué palabra se usa para referirse al griego? Se utiliza la palabra Koiné. koiné. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué no hablamos del significado de la palabra koiné? Bien, la palabra koiné significa común. Exactamente. Pero sí, ¿pero qué es común? Es como podríamos decir la comida koiné de cierto lugar, la comida común. De Chiapas es diferente a la comida koiné de Sinaloa. Exactamente. Diferente a la comida koiné de México. Diferente a la comida koiné de Italia, de Estados Unidos. Es lo mismo. Haz de cuenta, hablar de lenguaje es automáticamente hablar de intelecto. Claro. Sabemos que hay diferentes niveles de erudición, vamos llamándolo así, de conocimiento. Está la gente que tiene poco conocimiento, está la gente que tiene un conocimiento básico. Diré de otras palabras, hay gente que solamente tiene primaria, hay gente que solamente llega a secundaria, tal vez prepa, pero hay gente que tiene doctorados y maestrías. Pregunta, ¿el conocimiento de los tres es el mismo? ¿El lenguaje que hablan los tres es el mismo? No. No es el mismo. No es el mismo. Entonces, lo mismo sucede con las escrituras. Y ahí pues me gustaría que tú hicieras la Así referencia. es. Hablando acerca de los lenguajes, me gustaría contar una anécdota. Conozco una persona que es de Estados Unidos y esta persona aprendió a hablar el español, pero él se juntaba con mexicanos, Sí. pero que su forma de hablar era algo vulgar. Sí. La forma de hablar Muy que popular. usaba. Ajá, exactamente, muy popular. Entonces esta persona aprendió a hablar el español, pero era El español del bajo mundo. Exactamente, entonces cuando esta persona va a cierto lugar, pues está aquí en México, y va a un restaurante a comer, y él habla con ese español que aprendió, entonces la gente se le queda mirando porque dicen, esta persona qué forma de hablar, o qué educación tiene. Y lo que pasa es que él aprendió el español, pero el español popular, vaya.
Sí. Y entonces, pero él no se da cuenta de eso, entonces ya uno le tiene que explicar, esta palabra no se debe de usar, aunque tiene un significado correcto, pero no es correcto usar la palabra. Sí. Igual en lo que es el griego había diferentes tipos de vocabularios en el... Exacto. Así es. Simplemente Jesús tomó pescadores, Ajá. pero también tomó recaudadores, un nivel más alto, y también administradores, en el caso de Judas, Ajá. Iscariote. Entonces, también, ¿quiénes formaron los evangelios? Está un Lucas, que era un doctor. Estaba un Pablo, tiempo después, que era una persona que había estudiado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era de los más reconocidos dentro del Sanedrín. Y aparte tenía ciudadanía romana también. Exacto. Conocía de leyes, de derecho humano. Entonces, ahí estamos hablando básicamente de 3 niveles culturales, el bajo, el medio y el alto. Es ahí donde le comentas tú, Omar, de que el griego, la gente dice, bueno, algunas personas dicen, la Biblia del Nuevo Testamento en griego koiné. Sí, pero ¿koiné de qué? Resulta que hay 3 tipos de griegos. El griego bajo, que fue el que usó Pedro para escribir sus epístolas. Y vemos un versículo ahí, por citar algo. Y el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ese no es un lenguaje muy fino, no es un lenguaje muy erudito. Pero vemos un Juan que no usó un griego jónico como Pedro, sino que usó un griego ático. Amados, hijitos míos, amados los unos a los otros. Ya es otro lenguaje muy diferente. Diciendo que Juan era un pescador. Sí. Pero tenía educación. Claro. A diferencia de Pedro. Y vemos un Pablo que se ve en la necesidad de mandar una carta a los romanos. Pero ¿quiénes eran los romanos? ¿Qué tiene que ver los romanos en esto? Los romanos era el pueblo jurista de ese tiempo, de ese imperio. A ellos había que hablarles con ley, pero no solamente la ley bíblica, sino también la ley jurídica. Entonces Pablo utiliza un griego, se me fue el nombre, Ptolomaico, para hablarles en una forma legal a los romanos. Y ahí se ven los 3 tipos de griego, jónico, ático, ptolomaico, y los 3 son koiné. Pues estamos por despedir este programa tan interesante que fue la tercera y última parte de la Escritura, si fue inspirada por Dios o por voluntad humana. Les agradecemos mucho el habernos acompañado en esta mañana. Que Dios les bendiga. Y pues nos despedimos, Omar, David. Así es, queda comprobado que la Escritura es inspirada por Dios. Dios usó muchos idiomas para transmitir solamente un mensaje, y en este no hay contradicción ni en error. Así es. Sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando